buenas noches con todos, doctores, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda ponencia, a la segunda fecha del NORFACO, la segunda edición. En esta segunda edición tenemos una serie de temas que abordan ciertos nivel de complejidad diferente a la primera edición, que era como una introducción a la cirugía de catarata. En esta oportunidad tenemos a Laboratorio Roca, nos está auspiciando. Vamos a tener dos ponencias importantísimas sobre dos técnicas fundamentales. Tenemos al doctor Felipe Torres como invitado, al doctor Wilder Olivera, que ya lo hemos tenido a los doctores en la primera edición, y tenemos como moderadora de esta fecha la doctora Laura Moreno. Si me permiten, voy a presentar ahora a la doctora Laura Moreno. La doctora es egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, oftalmóloga en el Hospital de Salud Albridge y en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en la ciudad de Trujillo, cirujana de catarata del staff del Centro Oftalmológico de la Clínica Sana, la Clínica Sánchez Ferrer, y docente de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctora Laura, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias. Agradecer a la filial Norte esta noche por cederme el honor de presentar a estos dos grandes exponentes de la cirugía de catarata en nuestro país, quienes, como son el doctor Felipe Torres y el doctor Wilder Olivera, quienes nos traen esta noche dos grandes técnicas de la cirugía de catarata por facoemulsificación, que estoy segura será del agrado y disfrute de todos nosotros los apasionados por la FACO. Si me permiten, voy a presentar al doctor Felipe Torres, muy conocido por todos nosotros. Él es especialista en cirugía de catarata, córnea y cirugía refractiva, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, con la especialidad en oftalmología, profesor de pre- y posgrado de la Cátedra en Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, director médico de la Clínica Oftalmológica Especializada Visual Center, miembro de la Academia Americana de Oftalmología y de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Peruana de Glaucoma y de la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva y Catarata. Doctor Felipe Torres, muy buenas noches. Gusto de verlo nuevamente. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias por la presentación. ¿Me permiten compartir la pantalla? Ahí está. Si nos permite un minutito para colocar el video del auspiciador antes de iniciar. ¿Cómo no? Adelante, adelante. Por favor, Yuri. De RT800 is eigenlijk een digitale microscoop, waarbij de chirurg met het opzetten van een 3D-bril alles kan volgen op een scherm in 3 dimensies. Deze digitale microscoop gebruiken wij voor operaties aan het voorste deel van het oog, om mensen te laten zien zonder bril of contactlenzen of om cataracten te opereren. Een van de voordelen van deze microscoop is dat er een aantal hulpsystemen zijn, waardoor wij als artsen de lens op een juiste plek in het oog kunnen brengen. Ik vergelijk het met de park assist van een wagen, om je te begeleiden hoe je de wagen het best kan parkeren in een parkeerplaats. Deze digitale microscoop is uniek voor privékliniek in België. We zijn de eerste die deze microscoop gebruiken. En waarom hebben we die eigenlijk aangeschaft? Enerzijds, doordat we minder licht nodig hebben, wordt het oog van de patiënt minder belast. Anderzijds ziet de oogarts veel meer details. En ten derde kan de chirurg ontspannen zitten. Hij kan rechtop zitten om naar een scherm te kijken, waardoor hij minder verkrampt zijn operatie kan doen, wat ook weer leidt tot een hogere veiligheid. Perfecto. Entonces, doctor Felipe, la palabra es tuya. Vamos a empezar con el primer tema. No se puede conquistar sin dividir. Ok, buenas noches con todos. Gracias por la invitación, chicos.
Y bueno, vamos a hablar de algo que fue histórico realmente, ¿no? Para poder hacer una incisión pequeña y para poder hacer que esta incisión pequeña sirva para una cirugía de catarata, pues deberíamos sacar el núcleo fragmentado, ¿cierto? Y a través de una incisión que permita meter una sonda y que ésta permita sacar ese núcleo. Entonces, la idea de la FACO realmente comenzó así, o sea, hay que pensar, ¿se ve bien la presentación? Sí, doctor. Ok. Hay que pensar cómo hacemos para que justamente esta cirugía sea factible de realizarla a través de incisiones cada vez más pequeñas. Si ustedes leen la historia, nosotros tenemos desde la intra, la extracapsular, la lumental, la pequeña incisión, la facofractura y la facomulsificación, todas ellas han buscado reducir el tamaño de la incisión para evitar justamente la inducción de un astigmatismo que genere pues una mala visión en el postoperatorio, ¿no? Entonces, Gimbel en el 86, él idea esta técnica y él habla pues de una técnica que se llama divide y conquista y que ha permitido, o sea, eso no es nuevo de él, sino que en todo problema grande, si ustedes lo dividen en sus partes más pequeñas, pueden solucionarlo, y hacia eso estaba dirigida, ¿no? Entonces, la técnica primaria de divide y conquista, pues una técnica fácil de aprender, que se puede usar para todas las cataratas, sean duras o blandas, que trabajaba básicamente en el centro del cristalino, y era una técnica endossacular. Obviamente uno trabajaba esto en el saco capsular y los fragmentos podía manejarlos dentro del saco o llevarlos al plano del iris para poder emulsificarlos, ¿no? Y al inicio, cuando aparecieron los equipos, no habían tantas formas de modulación de ultrasonido, entonces uno tenía que usar ultrasonido continuo, en el cual pues había mucha dispensación de energía y eso dañaba el endotelio corneal con la pérdida consecuente de las células de la córnea, ¿no? Entonces se usan endoteliales. Ahora, como tenemos ya la posibilidad de usar pues pulsos, podemos usar bus, podemos usar todas las modulaciones y las variaciones en el ciclo de trabajo hacen que esta técnica sea mucho más segura y con menos daño a nivel endotelial. Pero para poder acordarnos que cómo manejamos esta técnica, tenemos que acordarnos un poco de la anatomía del cristalino. Acordarnos también que el cristalino, por ejemplo, mide entre 9 y 10 milímetros y que tiene un espesor entre 4.5 y 5 milímetros de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y obviamente las partes del cristalino, que son desde el núcleo, la corteza y la cápsula, cada una de ellas tienen un espesor que va a depender justamente, como dijimos, de la esclerosis y de la edad de nuestro paciente. Pero esto tenemos que relacionarlo con el diámetro del tip de FACO. Recuerden que las máquinas anteriores tenían un diámetro de 1.1 y ahora ya tenemos diámetros mucho más pequeños, que son 0.9, que asociados al tip, o sea, a la manga de silicona que usan, pues esta puede incrementarse hasta un diámetro un poquito mayor de 1 milímetro, ¿no? O sea, 1.2 hasta 1.1 con el tip, con la manga de silicón que tenemos allí. De tal forma que nosotros podríamos calcular lo que a veces es muy difícil para el residente, es de cuánto voy a ingresar con el tip dentro del núcleo para poder fracturarlo. O sea, es muy difícil para ellos al inicio darse cuenta de ese detalle, porque justamente olvidan el tema de que el cristalino es como una canoa que es más grueso en el centro, pero en la periferia es mucho más delgado. Entonces tenemos que tener en cuenta la forma del cristalino y la anatomía de este. También tenemos que tener en cuenta detalles como, por ejemplo, el espesor de la cápsula posterior. En la cápsula anterior, la cápsula puede tener un espesor de 14 milímetros, pero en la cápsula posterior, esta baja a 4 a 5 milímetros y es una membranita muy delgadita que es muy fácil de romperse. Entonces, hay que acordarnos de estos detalles anatómicos para poder tener una orientación de hasta dónde y cómo vamos a hacer esta técnica quirúrgica
que nos permite un fácil acceso a poder fracturar el núcleo del cristalino. Esta técnica exige de todas maneras hacer los pasos previos. Por ejemplo, si uno hace una buena hidrodisección y hace una buena hidroeliminación o hidrolaminación, uno podría fácilmente poder dibujar el núcleo del cristalino, o sea, la parte más dura del cristalino, para poder orientarse y poder hackearla y poder romperla, ¿cierto? O sea, teniendo esos detalles claros, vamos a poder tener en cuenta que la Rexis hizo un cambio muy marcado en la cirugía de catarata. Antes que aparezca la capsulorexis, usábamos una capsulotomía en abrelatas o cortábamos la cápsula de una forma tal que no le daba continuidad, y eso permitía que uno pudiera de alguna forma crear fuerzas que rasguen la cápsula hacia la parte posterior y romperla y comunicar la cavidad vítea con la cámara anterior. O sea, eso era un problema serio hasta que aparece la capsulorexis. La capsulorexis es un invento que es muy bueno, que nos permite ya pues tener la seguridad de poder hacer todas estas maniobras que involucran presión dentro del ojo para poder separar las diferentes capas del cristalino, y que permite así no poder diferenciar dónde está el núcleo o dónde está la corteza para poder hacer un buen tallado. Entonces, los pasos básicos de esta técnica son el tallado del núcleo. Uno, si ha hecho una hidrolaminación y ha separado el núcleo de la corteza, pues uno puede fracturar el anillo y la placa posterior del núcleo sin ningún problema, porque la puede diferenciar. Entonces, hay que hacer la fractura de los fragmentos y la rotación y el reposicionamiento de estos fragmentos para poder tenerlos frente a nosotros y poder atraerlos hacia el centro de la bolsa capsular y hacer la facomulsificación. No nos olvidemos que esta técnica muy importante es, por ejemplo, cuando nuestros residentes comienzan a hacer esta técnica, por el temor tal vez a poder dañar las estructuras, empujan el cristalino. O sea, meten el tip de faco en forma horizontal, casi no quieren tocar el cristalino, y cuando están allí, muchos de ellos simplemente hacen faco al acuoso o empujan el cristalino en posición 2 y no tocan la posición 3 por el temor, y entonces están haciendo mayor tensión a la sonda. Entonces hay un ángulo en el cual tenemos que irnos mayor a 0 grados y 45 grados, ¿no? Tenemos que acordarnos que el espesor, o sea, el ancho del surco, deberíamos hacerlo por lo menos de dos espesores del tip de faco, ¿no? O sea, de 2 milímetros, para tener una tranquilidad de poder manejar esta catarata, ¿no? La profundidad de los surcos por lo menos debería ser 2/3 del espesor del cristalino, y esto lo vamos a medir, básicamente a nivel del núcleo, porque es lo que vamos a manejar, pero que nos va a permitir hacerlo comparando el espesor del tip con la profundidad que nosotros estamos alcanzando, ¿no? Y obviamente los surcos no deben ir más allá de la rexis, porque la chance de que podamos coger el borde de la rexis y romperla es mucho más fuerte si nos acercamos a la parte periférica. Realmente, para romper un núcleo, tal vez como cuando lo conversemos en las preguntas, solamente se necesita debilitar la parte central del cristalino. Recuerden que el cristalino tiene planos de clivaje en su anatomía que permiten simplemente con una fuerza de separación realizar una fractura en una forma muy sencilla, ¿no? Acá ponemos un poco la referencia de cómo debemos atacar el cristalino. Por ejemplo, de esta forma es mejor la parte inferior que vemos en el cursor. Acá vemos el ancho de los surcos y la profundidad a la cual vamos a lograr una fractura de nuestro cristalino. No nos olvidemos que la parte de facodinamia sí es importante en esta técnica. O en todas las técnicas que hagamos de faco, si no tenemos en cuenta la facodinamia, un poco que perdemos de vista lo que vamos a hacer. O sea, nosotros necesitamos una buena altura de botella. Recuerden que la altura en este caso, la botella no solamente va a estar para darle a ustedes una cámara anterior bien formada, sino que también vamos a buscar
al dispensar mayor cantidad de energía, si es que usan continuo o usan un FACO con mayor porcentaje de salida de la punta, acá necesitamos un enfriamiento más rápido de la punta, y ustedes pueden correr el riesgo de que al ocluir la punta en la realización del surco, podrían incrementar la temperatura del tip y quemar la incisión, si es que no son acuciosos en ese detalle. A pesar de que tengan un vacío bajo, en estos casos el vacío debería ir entre 100 y 120, no más allá de esos valores. Aquí ponen, esta bibliografía habla de 150, un flujo que no necesitan ustedes fuerza de atracción hacia la punta del FACO, por lo tanto el flujo podría ser de 20, 25 y suficiente para las máquinas peristálticas, y el vacío para las máquinas que son Venturi, pues podríamos mantenerlo en 100 o en 80 para poder simplemente aspirar lo que estamos sacando cuando hacemos la emulsificación, cuando realizamos el surco, ¿no? Y el poder, pues en este caso no necesitamos un poder tan alto, o sea, vamos a necesitar romper el cristalino. Antes, por ejemplo, usábamos un poder de, pueden usar 100% de torsional si quieren, o una punta balance. Si están usando Centurión, pueden usar 60% de la fuerza del FACO, por el poder de FACO. Pero va a depender esto de qué tan densa es el núcleo cristalino. Si es una catarata muy suave, como le decía, esta técnica sirve para cataratas muy blanditas, como también duras. Ustedes tendrán que usar un poder de FACO muy bajito, como 20, ¿no? Y que pueden irse hasta 60, como les digo, en estas puntas balance que usa el Centurión. Se puede usar pulsos, como les dije, mientras menos energía dispensemos mejor. Podemos usar pulsos de 60 a 120 pulsos. Acá lo que necesitamos es energía, pero en el cual los ciclos de trabajo de esos 60 pulsos nos permitan tener un 50% de tiempos de off, de tal forma que realmente estamos dando mitad de tiempo con una dispensación de energía mucho menor que si hacemos en un continuo, ¿no? También podemos usar, recuerden, acá burst sin ningún problema. Es una modulación en la cual cuando ustedes pisan la posición 3 del pedal se vuelve en continuo, y eso, si ustedes manejan bien su pedal, lo pueden hacer de una forma muy eficiente. Entonces, no hay que olvidarnos acá, especialmente para los que se inician, que cuando uno hace el surco, hay que apoyar el tip de FACO sobre el cristalino, no empujarlo, sino apoyarlo, y comenzar a pisar el pedal de una forma tal que no lo tengamos pisado en el 100% durante todo el tiempo. Muchas veces el residente tiene pisado el pedal y está entrando y saliendo con el FACO, pero con el pedal presionado en posición 3. O sea, uno tiene que presionar solamente en la ida y en el regreso soltar el pedal para no seguir dispensando ultrasonido, ¿ok? Es importante esos detalles y hay que hacerlo de tal forma que sea automático en nuestro cerebro, de tal forma que nos acostumbremos a hacerlo. Hay que ver que en la zona donde es más fuerte lo que debemos aportar el ultrasonido es en la zona central del cristalino, y en la periferia casi ya no tendríamos necesidad de hacerlo con mucha vehemencia, ¿cierto? Entonces, eso es importante seguir. Muchas veces también tenemos la dificultad de cuándo rotar y cómo rotar. O sea, a veces nuestra mano izquierda se hace un poco más torpe al inicio y tratamos de rotar el cristalino, y lo debemos hacer como si fuera como una rueda que tiene su manivela en el extremo. O sea, el apoyo del segundo instrumento tiene que ir casi a la periferia, casi al ángulo de la cruz, no en el centro, porque es mucho más difícil, y la fuerza que tendrían que hacer para rotar el cristalino, o rotar el núcleo del cristalino, perdón, es mucho más fuerte, es mucho más difícil de realizar. Si ustedes apoyan el rotador en la periferia, en el ángulo justamente superior, van a poder notar que es mucho más sencillo rotar el núcleo. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, acá necesitamos tener una buena hidrodisección y una buena rotación del núcleo previa a realizar la técnica que estamos describiendo, ¿cierto? Una cosa importantísima y que a veces se nos escapa porque no tenemos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para fracturar.
Para poder fracturar, si uno hace una fractura muy superficial, lo que va a hacer es esto. O sea, separar como a las dos manos, las estoy separando acá, y no voy a lograr fracturar, ¿cierto? Si yo quiero fracturar, quiero irme abajo, entonces separo y separo abajo, y ahí sí fracturo. Entonces, por eso que el gráfico les dice, apóyense acá abajo, en la parte inferior, no en la parte superior. Acá difícilmente van a poder fracturar el cristalino, a pesar de que hayan hecho un surco adecuado. ¿Ok? Importante estos tips para lo que es las cataratas un poco más rígidas o más duras, para evitar una voltereta que nos provoque una rotura capsular. En la posición 2, o la posición del medio, perdón, de estos gráficos, esta posición es la más maniobrable y la más segura, porque permite que ustedes tengan control sobre el fragmento que están queriendo ustedes emulsificar. Y no se voltee y no haga una voltereta que pueda romper las salientes filosas del fragmento que ha quedado sobre la cápsula posterior, ¿no? Acordémonos de los parámetros. En estos casos, por ejemplo, tenemos una altura de batalla de más de 80. El vacío puede subir porque aquí sí necesitamos una fuerza de sujeción para poder chopear lo que queda. Y nuestro flujo, que es la fuerza de atracción, tenemos que subirla un poquito para que nos ayude a hacer que ese flujo lleve los pedazos hacia la punta y no tengamos que ir a buscarlos a la periferia con el riesgo de una rotura capsular. Acá no necesitamos tanto poder, obviamente. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen mayor poder, lo que van a provocar más bien es que los fragmentos que están en la punta se reboten, o sea, van a rebotar y van a hacer que el chattering sea más alto. Por lo tanto, ustedes necesitan tener, más bien acá, si ustedes están usando pulsado, necesitan pocos pulsos y con un ciclo de trabajo mucho menor para que ustedes puedan realmente atraerlos hacia la punta del faco. El continuo, en este caso, como que ya queda un poco de lado, sí, a no ser que ustedes usen un burst que les permita tener algo de continuo al final de la posición 3, ¿no? Este es un video, no es mío, obviamente, porque realmente he tenido problemas con la cámara del hospital, pero es muy ilustrativo del doctor Neto Rosatelli, de Brasil, donde me muestra, fíjense, esto es importantísimo realizar. Acá voy a repetirlo para que ustedes lo aprecien. El hecho de tener que, fíjense ahí, él lo que hace primero es aspirar todo el perinúcleo que le va a hacer, o sea, una mala idea de cuánto espesor tiene su cristalino. O sea, acá lo que se está sacando adelante es, primerito, la parte blanda, la que nos va a dejar más transparente la parte más rígida del cristalino. ¿Ok? Ahí van a ver, comienza a hacer su surco, ¿no? Quiero que noten acá, importante, miren dónde está el faco, dónde está la punta del faco, miren la posición del faco, miren la rexis, dónde está la rexis y dónde comienza a hacer su surco, ¿ok? Es justamente en el borde de la rexis, no obviamente sobre la cápsula, sino en el borde de la rexis para ir hacia el medio, ir hacia la periferia, ¿no? Acá vamos a ponerlo ya completamente ahí para que vean todo. Aspiró el perinúcleo, ¿no? Comienza a hacer su facomulsificación. Se da cuenta que tiene que aumentar. Fíjense, ahí aumentó un poquito más el espesor. Acá es más de un tip, más del espesor de un tip. Ahora, ¿cómo mido yo? Tiene que entrar el tip de faco con su manga para que tengan más tranquilidad. Ahí se van a dar cuenta, fíjense. Entre el tip de faco con su manga, ¿ok? Se va hasta el borde de la rexis. Miren cómo va a rotar. Miren dónde pone el rotador, que ese es un manipulador de núcleo. Si ustedes se dan cuenta, es un segundo instrumento que tiene una oliva distal, es un manipulador. Y miren cómo él rota de la periferia, no se va al medio, sino en la periferia rota el núcleo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Ahí se dan cuenta, van a ver ahora. Hace la segunda parte, o sea, el segundo surco. Ahora ya se hace más sencillo, ¿ok? Recuerden que él está partiendo ya
de un surco parcialmente hecho en el otro extremo. Fíjense, ahí lo completa nada más, completa lo que faltaba del primer surco, lo rota, sigue haciendo nuevamente un surco, ¿ok? Con mucho más cuidado que el primero, obviamente, porque aquí solamente va a tener que hacer una separación de esos dos fragmentos. Miren cómo separa. Miren dónde pone los instrumentos. Fíjense, ¿se dieron cuenta? No. Perdón, acá se me fue para atrás. Vamos a ver, anterior. Disculpen, acá se me pasó. Ya está. Acá van a ver. Ya. Ahí vamos a ver cómo se para, fíjense. Se va al fondo, se para fácilmente, rota. Miren dónde pone el rotador. Ahí se para, fácilmente se rompe, rota, se va a la periferia, se para, rota, nuevamente hacia la periferia, se para y rota. Y allí, rápidamente con su pedal, cambia sus parámetros. Cambia los parámetros para que los fragmentos vayan hacia el tip de Faco, fíjense. Entonces acá se ayuda con el instrumento y simplemente lo faquea dentro del saco, ¿no? A la altura del plano del iris, que es una posición muy segura, está lejos del endotelio y está bien tranquilo. Es una técnica muy reproducible, muy sencilla. Y fíjense, esta técnica la hacen en Estados Unidos el 60% de oftalmólogos. Para que tengan una idea de que no es una técnica que es antigua y que ya dejó de existir. O sea, mucha gente piensa que divide y conquista ya no se hace. Deberíamos saber todos manejar esta técnica adecuadamente porque es la que nos va a salvar de algunos momentos en los cuales estamos haciendo cirugía con otras técnicas y no nos sale la técnica, volvemos a esta técnica y solucionamos el problema. Tiene sus ventajas y ciertas ventajas. Como ya hemos visto, son técnicas fáciles de aprender. Ya hemos visto que los cuadrantes se manipulan, se emulsifican en el saco, se evitan los riesgos sobre la periferia de la cápsula, o sea, ya uno no tiene que irse a la periferia, no tocas el iris, no toca la cápsula, y es una técnica que está alejada del endotelio. O sea, el problema está que, como nosotros hemos visto, apoyamos el tip de Faco sobre el cristalino y tensamos la zónula, podemos romperlas. En patologías que no deberíamos usar esta técnica, por ejemplo, son la pseudofoliación, por ejemplo. Si tenemos un cristalino subluxado, se hace más complejo utilizar este tipo de técnicas. Si tenemos una pupila pequeña, en la cual no tenemos una visualización adecuada, pues tampoco sería lo más adecuado hacer esta técnica, ¿cierto? O sea, tiene el problema de que, independientemente de todos los beneficios que hemos visto, se dispensa mucho más energía y obviamente tratamos de una técnica que podría dañar más el endotelio, ¿no? Pero recuerden que las técnicas de cirugía de catarata para dividir y conquistar han pasado por muchas, o sea, todas son las, por ejemplo, acá también divide y conquista y es una técnica que no necesita Faco. Por ejemplo, tenemos a Kahoshi que nos permite saber su pre-chopper, ¿ok? Y está dividiendo para conquistar, o sea, igualito. Es una técnica que es la misma, pero sin usar ultrasonido. Es de gran ayuda el que maneja esto. Miren esta técnica, cataratas blandas. Simplemente con el viscoelástico, uno entra a la mitad y lo puede romper ese núcleo blando, fíjense. ¿Sí? ¿Se rompió? Solamente con viscoelástico. O, si quieren, técnicas que, así como esta, por ejemplo, en el Hospital Saroval hacen con 2 agujas y rompen el núcleo. Existen muchas formas de hacer este tipo de técnicas. Todas buscan lo mismo, dividir y conquistar. Hay gente que mete un asa y saca el núcleo con un asa, lo fractura, mete un asa y, como lo ven acá, ese es el loop, ¿no? Son sofisticaciones de la técnica que en algunas personas pues la usan y les va muy bien, pero todas dividen y conquistan. Yo creo que eso es todo. Si hay alguna pregunta para después de la exposición de nuestro querido amigo Wilder, que seguro nos va a dar mucho que hablar. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Felipe. Excelente, muy didáctica su ponencia, le agradecemos. Y pues preferimos dejar las preguntas para el final, ¿cierto, doctor Torres? Cierto, cierto. Ajá, Ok, cierto, cierto. excelente. Entonces continuamos con el doctor Wilder Olivera. El doctor Wilder Olivera es especialista en glaucoma y catarata, médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Rebagliati, director médico de Oftalmocentro en la ciudad de Lima, profesor de pregrado en la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Ricardo Palma y profesor en la Cátedra de Oftalmología también de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor Olivera, muchísimo gusto y muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los organizadores y a todos por permitirme llevar esta ponencia a ustedes. ¿Me pueden permitir compartir la pantalla, por favor? Ahí está. ¿Se está compartiendo? Todavía, ¿no? Ahora sí, doctor. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Bien, vamos a empezar. La técnica que me toca es Stop and Chop. Como su nombre lo indica, es detener y continuar con el corte de la cirugía, ¿no? Ya, como mencionó Felipe, el doctor Howard Gimbel ya en 1986, a inicio del 90, ya hablaba de la técnica de hacer la facoemulsificación dividiendo y conquistando, y en los años 92 aparece el doctor Nahara, publica su técnica del pre-chop o el chop puro, ¿no? Y es así que el doctor Koch, el año 94, trata de unir lo mejor de estas dos técnicas, ya que el doctor Nahara menciona de que se puede ahorrar mucho tiempo y se puede ahorrar mucha más energía para así hacer una cirugía satisfactoria con su técnica. Pero tenían la desventaja de hacer un chopper puro. Era como él mencionaba, el doctor Koch, era como dejar un rompecabezas. Muy difícil de sacar las piezas del rompecabezas cuando está armado, ¿no? Están cortados, es cierto, pero es muy difícil jalarlo. Y él dice, el doctor Gimbel no, el doctor Gimbel hacía los surcos y había más movilidad. Entonces, él une estas dos técnicas realizando un corte central, o sea, haciendo un surco central y dividiéndolo en dos. Una vez dividido en dos, podía ser manipulable y podíamos seguir realizando la facoemulsificación. Es así que nosotros podemos visualizar en esta técnica, por ejemplo, aquí vamos a hacer el corte, hacemos el surco hasta cuando vemos un cambio en la coloración. Esta es una catarata no tan cristiana tampoco, ¿no? Entonces, vemos ahora, yo he visto ya una coloración diferente y puedo partir. Y la idea es partirlo completamente, no partir un pedazo nada más. Es realizar un corte total de la mitad del cristalino en sí. Para eso hay que tener, pues, bien realizado nuestra capsulorhexis. Hay que hacer, como mencionó Felipe, una buena hidrodisección. Ya no tanto la hidrodelaminación, como se mencionaba en un inicio, había que hacer el anillo dorado y todo. Ya con esta técnica se va cambiando porque la idea ya es separar completamente todo el cristalino de la cápsula. Y así podemos continuar una vez realizado, no, creo que sigue el mismo, vamos a avanzar con el siguiente, ya está acá. Una vez partido el núcleo, podemos realizar el chop, podemos empezar a cortar por las mitades que nosotros queremos. En este caso, uno se da cuenta de que la catarata no es tan cristiana y la parte posterior está todavía unida, no se logra cortar del todo, pero ya es mucho más manejable porque al inicio hemos partido completamente porque hemos podido ver el reflejo rojo, ¿no? Y esta técnica nos permite fácilmente realizar estos cortes. Es cierto que la energía sube bastante, pero para eso tenemos, como una vez escuché a unos ponentes decir que
que la facoemulsificación dio un giro bien grande con el ingreso de Viscoat. Es un viscoelástico muy, muy bueno para protegernos la córnea y proteger la cápsula posterior también cuando estamos muy al fondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros vamos avanzando y vemos que la energía sigue aumentando, particularmente yo soy de la idea de ir inyectando a medida que se pueda, ir inyectando cada vez más viscoelástico. El viscoelástico, no debemos de tenerle miedo al viscoelástico porque al final lo vamos a retirar y nos va a ayudar durante la cirugía mantener un espacio adecuado y sobre todo proteger la córnea. Como en este caso nosotros vemos que el cristalino no está del todo suave, es por eso que yo ingreso viscoelástico cada cierto tiempo de realizar la facoemulsificación para poder tener una cirugía lo más exitosa posible, sobre todo protegiendo la córnea. Protegiendo la córnea, entonces nosotros podemos concluir esta cirugía sin ningún problema. Ahí tenemos ya que nos falta un pedazo pequeño y ya es mucho más rápido terminarlo. Otros también me mencionan de que cuando tenemos los pedazos pequeños, como conversábamos con unos colegas, los últimos pedazos son los más difíciles. ¿Por qué? Porque está muy cerca la cápsula ya la tenemos que está viniéndose hacia adelante. Por más que nosotros con nuestra mano ayudante, con nuestro chopper o nuestro rotador, estamos evitando que la cápsula se nos venga, es mucho más fácil que pueda venirse. Entonces, hay que tener más cuidado, incluso con los últimos restitos, porque a veces nos pica la mano y queremos dejar todo limpio, ya que se limpió una gran parte, decimos, no, todo hay que sacarlo. Pero eso hay que tener mucho cuidado en los últimos segmentos del cristalino. Aquí, en esta siguiente diapositiva, en este siguiente video, quiero recalcarles que el ingreso tiene que ser aproximadamente, dependiendo del cuchillete que estemos utilizando o la punta que estemos utilizando. Acá yo estoy utilizando una punta de 2.75, entonces mi profundidad es de 2 milímetros. La ventaja es que los cuchilletes tienen una marca que nos indica la profundidad hacia dónde vamos a estar. ¿Para qué? Para no tener que nosotros tener que estar cambiando o viendo la forma de corregir esa incisión que no se ha hecho del todo buena. Bueno, vamos a ver. Acá está. Esta es la siguiente parte. Miren, aquí lo que pasó fue que el iris se vino. El iris... a ver. Aquí podemos ver cómo el iris a horas 6, 7 se quiere, he tocado el iris, entonces hay que ingresar un poco más de viscoelástico. Hay pacientes, ustedes se han dado cuenta, donde la pupila tiende a estar muy dilatada, uno lo ve muy dilatado, pero una vez que comenzamos la cirugía, vemos que se va cerrando. Y a veces decimos, no hay necesario un retractor de iris, como en este caso. Entonces, en este caso, el viscoelástico me ayudó bastante. Había que tener ya más cuidado de llevar la punta del faco más a la parte central del cristalino que estamos emulsificando. Ahí vemos que el iris ha perdido la forma, se ha quedado como un poco deshilachado el borde, no del todo, pero no por eso vamos a desmerecer un acto quirúrgico, porque pues, no es pequeño, y es en la parte inferior, no ha sido muy grande, y ya sabiendo eso, trato de tener más cuidado y de colocar mucho más viscoelástico. Esta es una cámara estrecha, porque ustedes pueden visualizar este lado, hay una iridotomía periférica, entonces hay que tenerle mucho más cuidado en los casos de cámaras estrechas. El viscoelástico, cualquier viscoelástico nos va a ayudar en este caso, de tal forma que nosotros tratemos de empujar el iris más a la periferia porque se nos quiere cerrar la pupila, ¿no? Pero con esta técnica de stop and chop, yo he realizado todo tipo de cirugías,
Como ustedes ven, este es el Infinity todavía sin OSIL incluso. No, este ya es con OSIL, pero es antes de que cambiáramos al Centurion. Miren, ahí se puede visualizar cómo quedó el iris, cómo está la rexis. La rexis está bien y todas las estructuras han quedado muy bien. Miren, esta es una cirugía en pupila pequeña. ¿En pupila pequeña se puede hacer un stop and chop? Sí, sí se puede hacer stop and chop en una pupila pequeña. Esta es una pupila no tan pequeña, es de 4 milímetros aproximadamente, con el cual van a darse cuenta que haciendo un buen surco se puede partir el cristalino. En cataratas hipermaduras se puede hacer, en las lechosas, en las blancas maduras, se puede hacer, sí, porque esta era madura también. Si ustedes se dan cuenta cómo libera bastante pigmento lechoso el cristalino al tratar de realizarle el surco. Entonces ahí ya uno puede realizar el surco, el corte, mejor dicho, y asegurarse de que has cortado completamente. Asegurándonos que hemos cortado completamente, podemos avanzar. ¿Y cuándo me doy cuenta de realizar el corte en el siguiente? Porque eso, como es una pupila que se está reduciendo, yo trato de llevarlo al centro. Como ustedes ven, cada rato se va cerrando más la pupila, yo voy tratando de llevar todos los restos al centro. No me acerco mucho a la periferia, porque no sé hasta dónde está mi rexis. En ese momento ya perdí contacto totalmente de la rexis. Y como el cristalino se portó muy, muy complaciente con esto, ha sido más fácil. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que cuando realizamos las rexis a veces, alguien me dijo una vez, la rexis tiene vida propia porque a veces te guía. No es que tenga vida propia, sino que a veces la forma del cristalino, que es media bombada hacia el centro, hace que la rexis tienda a correrse. Entonces, por eso, colocar bastante viscoelástico al momento de hacer la rexis para que nosotros podamos tener control sobre la cápsula que estamos cortando. En este caso, cuando la pupila se va cerrando, tratemos de mantenernos al centro de la pupila y endosacularmente o a nivel del limbo. Yo prefiero trabajar a nivel del limbo, a nivel de mi diafragma iridiano, se podría decir, ¿no? En el borde del iris y la cápsula, en ese nivel. Siempre respeto mucho la cápsula posterior y sobre todo la córnea, ¿no? Porque la córnea que le pase algo a la córnea, prácticamente no vamos a tener una solución muy agradable posteriormente, si es que va a ir a un trasplante de córnea. Luego, como mencioné, la catarata, vamos a ir avanzando. Aquí tengo un video un poquito interesante. Yo me creí que todas las cataratas hipermaduras también podían salir con el stop and chop. Y acá miren, yo voy haciéndole el surco y no le hago nada. Y estoy en 100% de amplitud. Estoy haciendo un surco, perdón, vamos a ver, cuando muevo esto se me va. No, este no es. Este no es. Este. Cuando yo voy haciendo el surco, veo que estoy a 100% de amplitud y no le hago nada al cristalino. Veo que no avanza mi surco. La concentración de energía disipada en el Infinity se va disparando rápidamente y veo que no hace nada. Más y más la pupila se me está cerrando, ¿no? Incluso en un momento voy a intentar partirlo. Y estoy en 10.52 y me doy cuenta que la pupila se ha cerrado. Pongo viscoelástico, lo amplío. Cuando la pupila se va cerrando, tienes que hacer el surco pues del tamaño de la pupila, ¿no? No puedes irte a ciegas adentro, ¿no? Por eso que mi surco está pequeñito, lo que estoy tratando de hacer. Entonces yo sigo intentando, veo que el CDE en un momento va a llegar a 19, intento cortar y no le hago nada, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Cuando veo que no hace nada en una catarata que ya de por sí, desde un inicio que no había reflejo rojo, me doy cuenta que es difícil, bueno, hay que convertirlo, ¿no? Hay que convertirlo para ver qué es lo que sucedió, por qué no pude hacerlo, qué tan madura estuvo. Miren, llegué hasta 19 y tanto, 19.42. Ahí intento cortar y no le hago nada. Entonces, pasamos a la siguiente parte.
Espérense. Acá está. Este ya es avanzado, yo he convertido. En este caso el paciente se movía mucho, que cuando quise cauterizar no se podía, entonces seguía avanzando de esta forma. Acá voy a sacar el cristalino ya. Y van a darse cuenta lo maduro que era, lo negrito que era, y cómo había hecho yo mi surco, no le había hecho pues nada, ¿no? Entonces con esto yo quedo a la conclusión. Miren el surco, ahí voy a dejarlo. Ay, caramba, se ha adelantado esto. Vamos a ver. Voy a parar por acá. Ahí voy haciendo compresión con mucho cuidado, sin manipular mucho. Ahí ven el surco. Bueno, se ha salido. Vamos a retroceder un poco acá. Perdón. Aquí voy a parar. Para darme cuenta, o ustedes se van a dar cuenta que el surco es muy pequeño en relación a todo el tamaño del cristalino. Ahí se puede ver el surco. Y es una catarata pues realmente negra. Es una catarata negra que me indica de que no todo puede salir por facoemulsificación. Y hay que estar de la mano de nuestra famosa técnica extracapsular. No hay que olvidarnos de la extracapsular. Todavía se puede utilizar. En el Perú todavía existen cataratas muy maduras. Muy bien, Laura, estoy a la disposición si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Werder. Excelente. Nos ha expuesto precisamente cada sentimiento que llega a nosotros cuando estamos partiendo cada pedacito y estamos aspirando. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas. En el chat, por ahora no tenemos preguntas. Mi pregunta iría para ambos. En el momento de hacer el surco, ya que, como sabemos, Divide y Conquista, y tanto Divide y Conquista como Stop and Shop llevan surco, ¿ustedes consideran el uso de un chopper ayudante para detener el núcleo y que éste no avance conforme estamos avanzando a hacer el núcleo hacerle el surco con la punta del faco, o no lo consideran necesario, o dependiendo de la dureza de la catarata? Wilder. Yo, doctor, no hay problema. Siempre yo más me guío por el cambio de color del cristalino. A medida que voy avanzando, yo voy viendo el cambio de color y sobre todo yo coloco la punta más o menos a 1,5 milímetros más o menos para poder yo guiarme de cómo estoy avanzando y de acuerdo en qué momento voy a parar, ¿no? Y también, por supuesto, hay que tener presente nuestra mano ayudante, ¿no? Tiene que estar, pero no confío mucho a veces en la mano ayudante porque hay mucho surge a veces, ¿no? Excelente. Doctor Bueno, Torres. en mi experiencia, normalmente si yo hago un surco, no le pongo el ayudante. O sea, como les digo, la idea de hacer el surco no es empujar el cristalino. O sea, la idea es que el tip haga el trabajo, o sea, el tip de faco con el ultrasonido, haga el trabajo y uno simplemente dirige hacia dónde va a ir la dirección del tip. Pero de rutina yo no pongo un chopper de contrafuerza para poder mantener el núcleo en su sitio. O sea, como que no es lógico hacer eso, me parece, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué opinan acerca de los Akahoshi? Sobre todo para aquellos residentes que cuando se enteran que hay un instrumento que les puede partir la catarata o les puede abrir los 12 seminúcleos, se interesan inmediatamente y es su primera opción. ¿Qué opinan acerca de ellos? En mi experiencia con Akahoshi fue desastrosa en un inicio, porque también vi los videos de Akahoshi, lo vi personalmente y te fascina, ¿no? Uno dice, no, ya con esto voy a disminuir el tiempo, con esto voy a disminuir la energía, porque acuérdense que Akahoshi empezó cuando la faco todavía tenía bastante energía y no era muy amigable la facoemulsificación en los años
finales de los 90 no era muy amigable, ¿no? La facoemulsificación era todavía, daba miedo. En el Universal, un equipo muy bueno que estuvo acá en el Perú, no era tan maniobrable como es el Infinity o el otro equipo. Entonces yo quise hacer Akahoshi, me compré el set completo, no me fue bien. Habré utilizado en 2 pacientes, y particularmente si comparo ahora entre un Akahoshi y hacer la facoemulsificación, definitivamente con la facoemulsificación es mucho más fácil y es mucho más agradable. El Akahoshi, por ser es una pinza que hay que poner cierta fuerza, cierta resistencia, va a haber el cristalino, y no es, para mí no es medible. Yo no he medido muy bien mi fuerza en partir con esto, a pesar de utilizar las pinzas especiales para rígidos, para duros y para blandos. No he tenido buena experiencia, no lo recomiendo a mi residente. Excelente. Yo más bien tengo una experiencia al contrario, o sea, el Akahoshi para mí es muy útil más bien, pero por ejemplo, tengo que usarlos en los cristalinos que me parecen que son mucho más fáciles y más prácticos para hacer. Por ejemplo, si yo tengo una catarata blanda, que no es tan dura, pues el Akahoshi que te soluciona el problema en un ratito, y uno puede terminar una cirugía bien rápido con un Akahoshi, ¿no? En las cataratas duras, como dice Wilder, como que no me hago problema. Yo, o sea, yo he practicado hay el combo Akahoshi, que es para hacerlo en cataratas de mediana dureza a blandas, y tenemos el clásico, que es como una espada con un sostenedor de núcleo, que funciona para cataratas duras, ¿no? Pero igual, como dice Wilder, es un tema más de comodidad. O sea, si yo tengo que hacer eso, mejor le hago un faco y me va muy bien. Pero las cataratas blandas y moderadas con el Akahoshi me va muy, muy fácil, y yo soluciono el problema muy rápido con eso, ¿no? Excelente. Por ahora no veo preguntas del auditorio. Otra pregunta que les quería presentar, que he visto, sobre todo en las bibliotecas de los oftalmólogos hindús, que reciben esas cataratas groseras, negras, que algunas les hacen faco, hacen un surco de doble espesor. El espesor superficial un poco más ancho y el espesor más profundo un poco más, digamos, estrecho, con el objetivo de que la manga puede ingresar, ¿no? ¿Ustedes piensan que es necesario hacer este surco de doble profundidad o realmente no? ¿O sienten que les quita vector de fuerza para que estos 12 minúcleos se puedan partir? ¿Qué opinan acerca del surco de doble espesor? En el caso de las cataratas duras, el surco de doble espesor es bueno, pero se gasta mucha energía, a mi parecer, ¿no? Yo no he tenido ningún problema de hacer un surco de un solo espesor para partir en casos que yo he hecho stop and chop, ¿no? Ahora, hay cataratas bien duras que no los he podido partir, no los he, como el video que presenté, no le mandaba 100% de energía y no le hacía nada, ¿no? Entonces, eso no va a salir con nada. No se va a poder hacer ni 2 ni 3 surcos, porque no va a haber viscoelástico que me aguante, ¿no? Ya hasta dónde. Yo creo que todos tenemos un límite. Las cataratas que yo como catalogo una catarata dura va a salir con el faco si me permite hacer el surco. Si me permite hacer el surco, yo voy a seguir avanzando. Pero si veo que no me permite, porque yo en las cataratas, por ejemplo, duras, no utilizo mucho el chopping, para hacer puro chop, no, porque a veces es muy astilloso en la parte posterior y no lo voy a partir del todo. Entonces yo prefiero en estos casos, cuando la catarata yo veo que es madura, les hago un surco para hacer stop and chop, y si me permite hacer surco bien, perfecto, yo avanzo, no tengo ningún inconveniente. Pero si veo bastante resistencia, sé que voy a utilizar mucha energía, voy a utilizar problemas, voy a hacerme más problemas, entonces yo prefiero convertirlo. Cada vez se convierte menos, pero siempre hay una catarata que de entrada, ¿no? Tú ves que incluso está asociado no solo a una dureza, porque si vamos a la dureza también va de la mano con una alteración ya de la zónula. Entonces, si la zónula ya está mal, ya vamos parando el coche, ¿no? Porque yo prefiero hacerle una hexacápsula. Si veo que hay algo en la zónula y la catarata está madura, sé que no lo voy a poder sacar. Voy a sufrir yo
con una complicación, probablemente voy a estar ahí sufriendo con el corazón en la mano y no voy a poder solucionar el problema. Entonces yo, si veo que es una catarata muy madura, muy dura, y veo que hay algo de somnolisis o facodonesis, prefiero yo, no me hago problemas y lo convierto. O lo hago una extracapsular de inicio. Excelente. Doctor Torres. Que yo, mira, a los chicos les digo una cosa, ¿no? O sea, y acá lo ha descrito bien Wilder, es que uno no se tiene por qué sentir mal en hacer una pequeña incisión en una catarata muy dura, ¿no? O sea, si yo veo que tengo una córnea que tiene 1200 células y tengo una catarata muy dura, a pesar de que yo hago faco a casi todo, pero no me hago problemas, o sea, la hago de frente en pequeña incisión. La otra que hago con los residentes es, por ejemplo, si tengo una catarata dura, y como dice Wilder, el tema de lo que he dicho me parece practicísimo. Si me permite hacer un surco, pues yo sigo avanzando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre opero por el lado temporal, ya no opero por el lado superior. Pero en estas cataratas hago la incisión de, por ejemplo, si yo veo que el núcleo es muy denso y tiene un núcleo de más o menos 6 a 7 milímetros de diámetro, le hago una incisión superior, como para una pequeña incisión, construyo el túnel, pero no entro a cámara anterior. Y por el lado temporal, intento hacerle la faco. Si la faco va bien, no pasó nada, pues tranquilo, terminé, le pongo su lente y se acabó el problema. Si tuve que convertir en la mitad del camino, ya tengo la incisión hecha, de tal forma que entro, convierto y no tengo ningún problema. La incisión de faco quedó tal cual y a veces ni siquiera tienes que hidratarla porque quedó totalmente autosellante y es como si hubieras hecho una pequeña incisión ayudada por el faco emulsificador para usar el núcleo a la cámara anterior. O sea, tiene muchas ventajas. Depende mucho de cómo uno enfoque la planificación del caso, de tal forma que uno pueda resolver el problema de una forma creativa, dándole la oportunidad al residente de practicar ambas técnicas, ¿no? Tanto la pequeña incisión para que haga su surco, el túnel, perdón, y la facoemulsificación por el lado temporal, ¿no? Excelente, excelente opción, doctor Torres. Tenemos preguntas en el chat. El doctor Daniel García, Dani, buenas noches, pregunta, ¿cuál consideran que es el mejor pre-chopper para un stop and chop? Imagino que se referirá a los Akahoshi, o a qué tipo de Akahoshi se prefieren usar ustedes, porque hay 3 tipos. Sí. En el stop and chop, yo hago mi surco y utilizo el Nagahara. El Nagahara me ayuda un montón para hacer el chopeado, ¿no? Ok, doctor Torres. Ok, de verdad que yo una vez escuché al doctor que es boliviano, que está en México, que se parece a nuestro amigo Wilder. ¿Cómo se llama? El doctor... Bueno. Claros. Ahí está. Le preguntamos, y él decía, oye, ¿y qué chopper usa? Me dice, yo uso lo que hay a mi mano. Si tengo una espátula. Si tengo un rotador. Si tengo, o sea, lo importante son 2 fuerzas que van a hacer que el núcleo se parta. No interesa realmente con qué lo vas a hacer, simplemente la separación. Es más, por ejemplo, tengo un residente que es muy precavido para todo, y mete su Akahoshi, su combo Akahoshi que tiene, hace su surco y en vez de usar los 2 instrumentos, mete su Akahoshi y parte el núcleo. O sea, total, como lo partas, no interesa, o sea, lo importante es que lo partas. ¿Okay? Entonces, lo que sí hay que tener cuidado, chicos, es que si son cataratas no tan duras, y uno quiere partir ese núcleo que no es tan duro, si uno no utiliza un instrumento adecuado, probablemente se va a ir contra la cápsula posterior porque la va a sobrepasar. Ese es el único tema que hay que tener en cuenta, ¿no? En los partidos son mucho más difíciles en cataratas blandas que en cataratas duras realmente, ¿no? Excelente. Felipe, ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Martincito, tú puedes decir lo que tú quieras, hermano. Tú puedes dar tu charla. Claro.
Felipe, y solamente por una cuestión de concepto veo que hay varios residentes en línea. En relación a la pregunta anterior, la pregunta era ¿qué pre-chopper utilizaban para la técnica de stop and chop? Y ahí hay que aclarar un concepto fundamental. Uno es el tipo de pre-choppers y los otros son los choppers que pueden ser para una facoemulsificación de un chopper horizontal o vertical. Entonces los residentes tienen que tener conceptos claros. Los pre-chopper son los que se utilizan para prefragmentar el núcleo antes de hacer la facoemulsificación. Y ahí están pues los choppers de Akaoshi, que puede ser el combo de Akaoshi o el Akaoshi universal, que lo utilizamos muchas veces para cataratas duras. Y cuando se hace un stop and chop, es cuando ya hacemos un surco central y vamos a dividir el núcleo en dos fragmentos. Y ahí podemos utilizar, como dice Wilder, un Nagahara chopper o un chopper vertical, un Sinskey, una aguja 26 doblada, como un cistótomo, lo que tengamos a la mano. Pero esos son los choppers para hacer la facoemulsificación ya horizontal o vertical. Pero los pre-choppers son los que utilizamos antes de hacer introducir la punta de faco a la cámara anterior. Por eso son las técnicas de pre-chopper, las técnicas de pre-chopeado. Eso tienen que tenerlo bien clarito los residentes. Gracias, solamente no con el ánimo de discrepar contigo, Martincito, sino que yo entendí la pregunta de esta forma. O sea, yo ya tengo mi surco y no soy tan diestro para poder partir ese núcleo. ¿Puedo utilizar un pre-chopper? Pues claro, o sea, si tengo un pre-chopper, ya no tengo la necesidad de hacer la presión sobre el núcleo para poder recién partirlo, sino simplemente el hecho de que ya tenga el surco hecho, meto el pre-chopper en el surco y me permite hacer la fractura mucho más sencilla que meter dos instrumentos. O sea, esa era más o menos la intención de la respuesta, ¿no? Eso es importante, Felipe. Porque cuando ya hiciste un surco y quieres utilizar un pre-chopper, sí es importante utilizar el pre-chopper universal de Akaoshi, que es lo que utilizamos nosotros con los residentes. Excelente, muchas gracias, doctor Inoquio. Tenemos otra pregunta, seguimos con los choppers. La doctora Kelly Herencia nos pregunta, ¿qué ayudantes recomiendan para cada una de las técnicas? Entiéndase ayudante por chopper. Chopper. Es bien variable, ¿no? O sea, yo diría que prueben y el que mejor les acomode a ustedes, al que le pierden el miedo, eso utilicen, ¿no? Porque cada vez existen más, hay cirujanos que paran inventando nuevas formas porque se acomodan, su mano se acomoda a determinado ganchito que van haciendo, ¿no? Entonces yo diría que el que mejor les acomode, prueben lo que está a su alcance y van a encontrar el ideal, ¿no? A mí me ha ido muy bien con el Nagahara, desde que lo uso, no lo suelto para nada en cataratas blandas, en cataratas duras, e incluso a veces al final paso al rotador, si es muy suave la catarata, paso solo a un rotador simple, ¿no? Pero yo recomendaría que no existe un chopper ideal. Yo creo que el chopper ideal va a ser el que mejor se adapta a ustedes y el que lo puedan manejar con suma facilidad. Porque, por ejemplo, existe la colita de chancho de Chan, que es muy usado, es muy bueno, pero particularmente nunca le he agarrado el truco. Pues muy grande, no sé, no me es fácil para mí, ¿no? Entonces, yo con los años que tengo de oftalmólogo he concluido para mí que el mejor chopper es el que mejor te adaptes, que tú te adaptes, ¿no? Y la mejor técnica, tú puedes mezclar stop and chop puedes mezclar con chopping puro, puedes mezclar todas las técnicas, puedes mezclar
Incluso una cirugía la puedes terminar sacando con mini nuc, partiendo la mitad y no puede, conviertes. La idea es sacar un núcleo y dejar la cápsula intacta, colocar su lente, que es el objetivo ideal, y dejar sin complicación al paciente. Los choppers, hay infinidad de choppers. Estaría mal decirles esto para este tipo de catarata, este otro para este tipo de catarata. Entonces uno tendría que estar viendo la catarata y colocar un chopper diferente en cada cirugía, y no creo que es lo correcto. Excelente, Yo lo doctor. único que les diría, por ejemplo, a ver, totalmente de acuerdo con Wilder. Yo me he paseado por todos los choppers, de verdad que sinceramente he comprado choppers de que tiene la manito, he comprado el Nagahara, he comprado el Rosen, he comprado el Rosen modificado, he comprado el de Kahoshi, o sea, por puro mono, porque al final todos están ahí bien guardaditos y me he quedado con uno solo, o sea, con el que me acostumbro más. Cambio solamente, o sea, por ejemplo, en cataratas muy blandas y donde estoy medio ocioso y quiero hacer rápido las cosas, uso un manipulador de núcleo, pero nada más. Y el otro chopper que uso es el Rosen modificado, que tiene una inclinación de 60 grados, que me permite hacer cataratas de todo tipo sin ningún problema. O sea, no sé qué opina Martincito. Aprovechemos la presencia de Martín, a ver qué nos dice. Sí, claro, doctor Inoquio. Y respecto a los choppers, yo concuerdo con Wilder y con Felipe, que nos hemos paseado pues por los diferentes choppers que tenemos, agudos, verticales, en colita, romos, pero a mis residentes siempre les enseño ser más cautelosos para que aprendan a manipular el núcleo, para que aprendan a familiarizarse con la fractura del núcleo. Y entonces siempre les recomiendo el chopper de Nagahara, porque el Nagahara tiene una bolita inferior que le va a proteger para que sea menos agresivo con la cápsula posterior cuando entre en contacto con la cápsula posterior. Si es un chopper vertical es muy agudo, muy filudo, entonces pueden, en el afán de tratar de romper el núcleo, también romper la cápsula posterior. Entonces, siempre les recomiendo a mis residentes usar un Nagahara chopper que es mucho más seguro hasta cuando ellos vayan teniendo mayor experiencia y puedan ya experimentar con otro tipo de chopper. Pero al final se van construyendo cada uno de ellos su técnica, su forma de manipular el núcleo y cómo van a fracturarlo. Pero sí es importante que nosotros vayamos a nuestros residentes enseñándole las diferentes técnicas ordenadas y que al final ellos van a hacer una mixtura para su propia experiencia quirúrgica. Pero nosotros estamos obligados a hacer divide y conquista, nosotros estamos obligados a hacer stop and chop, nosotros estamos obligados a enseñarles quick chop, chop chop, todos los chop que podamos leer en la literatura, ¿no? Y Felipe tiene pues una preselección, tiene una charla muy bonita de la preselección de la catarata, y en esa preselección de catarata vienen varios criterios para evaluar qué tipo de catarata debe operar el residente, qué tipo de catarata debe el residente estar siempre acompañado del asistente, qué tipo de catarata no debería operar el residente porque va a haber alguna complicación mayor. Entonces, eso es importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Inoquio. Doctor Felipe, no sé si tiene alguna opinión acerca del chopper del residente en formación. Me parece que quería decir algo. Perdón, no te entendí, doctorita. Acerca del chopper que usted elegiría para un residente o un oftalmólogo en curva de aprendizaje. El doctor Inoquio nos acaba de decir. Ok. O sea, por ejemplo, la pregunta es, muchas veces cuando compramos un chopper,
Por ejemplo, Nagahara, tenemos Nagaharas de diferente, o sea, Nagahara es un chopper que tiene un borde cortante vertical, pero con una oliva distal, ¿ok? Pero el borde cortante vertical puede variar de longitud, o sea, hay unos que son largos, más cortitos, o sea, los modelos cambian, y muchas veces hay que tener en cuenta ese detalle para poder orientar al residente, porque cuando compran un chopper muy largo, se sienten muy defraudados cuando están operando, porque dicen, uy, este chopper es largo, no me ayuda, y cuando es muy cortito, también, ¿no? O sea, el Nagahara yo creo que es el universal que deberíamos mantener en la cabeza, con un vástago vertical mediano, que podría ayudarles a entrenar, si después escoger si quieren uno más largo o uno más corto para poder hacer su cirugía, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta del auditorio. El doctor Pablo Castillo pregunta, ¿cuánto es el límite de conteo endotelial para su técnica de FACO? Límite inferior. Eso es bien discutible, ¿no? O sea, qué cosa queremos hacer, qué nos queremos demostrar también, ¿no? O sea, va a depender de la dureza del cristalino. Entonces, si el cristalino es muy duro, yo prefiero, y si ¿a qué llamamos límite inferior? Porque sabemos que por debajo de 1500 hay mucho riesgo. Algunos ya no recomiendan hacer una cirugía bastante invasiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacer por debajo de 1500? ¿Hasta cuánto podemos llegar? El límite inferior, yo creo que para mí particularmente va a depender de la dureza del cristalino. Si veo un cristalino duro y un recuento celular de 1000, obviamente no le voy a hacer una FACO, ¿no? Porque de todas maneras voy a tener una descompensación corneal. Y no sabe, y eso es otra cosa, no sabemos cuándo hace una descompensación corneal. Hay descompensaciones corneales con 1000, hay descompensaciones corneales con 1100, hay descompensaciones corneales recién con 700 células. Entonces no sabemos si este paciente está en 1000, lo bajo a 950 y ya va a tener una descompensación corneal. Yo creo que depende mucho de qué tan duro es el cristalino. Yo particularmente, si el cristalino es muy duro, yo de frente planifico una extracapsular. Para mí, ¿por qué la extracapsular y no la mini nuc? Porque para mí particularmente, mini nuc nunca lo aprendí. Yo me quedé con la extracapsular y me pareció muy buena. ¿Por qué? Porque cuando tuve la suerte o mala suerte de rotar en España con el doctor Barraquer, vi que él sacaba los lentes precristalinianos haciendo una incisión de 180 grados. Hacía una incisión de 180 grados, de 0 a 180, y sacaba la incisión, dejaba prácticamente abierto. Otro cirujano cerraba todo y otro cirujano hacía la facoemulsificación. Y a la semana tú le veías con un astigmatismo de 0,25. Entonces, la cuestión es saber cerrarlo. Entonces, ¿por qué hacer una extracapsular? Porque me permite maniobrar mejor el borde inferior, dejando a la córnea prácticamente indemne. Yo he tenido muy buenas experiencias con córneas límites por debajo de 1000 y las he sacado, ¿no? He tenido también malas experiencias con córneas de 800 que han terminado en trasplante de córnea. Eso con extracapsular, y con facoemulsificación es similar. He tenido córneas de 1300 que les he hecho una facoemulsificación excelente y al mes estaban con descompensación corneal. ¿Qué pasó? No lo sé, y utilicé poca energía. Entonces, es muy variable decir en qué punto va a limitarse. Yo sé que debajo de 1500 es de mucho riesgo. Lo que sí hay que advertirle al paciente lo que va a suceder si ustedes ven una córnea por debajo de 1500, advertirle lo que va a suceder. No hay que quedarnos callados, porque a veces si callamos, otorgamos ya sea en beneficio o en perjuicio de la córnea, ¿no? Entonces, yo creo que toda córnea por debajo de 1500, advertir al paciente lo que va a suceder. No hay que quedarnos callados, hay que decirles, nosotros sabemos como cirujanos lo que puede pasar. Podemos estar operando muy bien, no, la faco yo domino. Se te complicó, rompiste cápsula, vas a convertir o vas a utilizar más energía, vas a utilizar vitrectomía y al final esa córnea va a perder. Entonces yo creo que primero, si tienes una córnea límite, advertir al paciente lo que va a suceder. Segundo,
para mí, si es duro, yo le hago una extracapsular. Si sé que va a salir, es una catarata de 2 para 3, le hago una facoemulsificación. Si su recuento es alrededor de 1200, le hago una facoemulsificación. Si es por debajo de 700, ahí es el problema. Si es por debajo de 700, particularmente yo estaría bastante asustado. Bueno, Felipe es corneólogo, él no le tiene miedo a las córneas límites, así que no hay problema con él. Ni hablar, o sea, igual, ¿no? O sea, la idea es, lo que hay que ser sinceros nosotros también, es que así como tenemos una tasa de complicaciones propia, y que uno debe medirla sin temor a sentirse mal, o sea, al que no se lo complica un caso es el que no opera, o sea, definitivamente es así. Entonces, el tema es, así como nosotros tenemos ese tipo de dato que tenemos que tener de cada uno de nosotros, tenemos que tener el dato de cuántas células endoteliales perdemos en cada faco que hacemos. Entonces, yo sé que puedo perder entre 0.9 a 1.4% de células endoteliales. Entonces, yo me doy cuenta, perdón, a 10% de células endoteliales. Entonces, yo me doy cuenta pues que si yo tengo un porcentaje de 10% en 1000, voy a perder 100 y la voy a dejar en 900 a esas células. Probablemente esa córnea me aguante un tiempo más, pero siempre va a ir con más riesgo a un trasplante endotelial, probablemente en el futuro. Pero también es cierto que muchos de los datos que tenemos en el microscopio especular son datos, no son tan fiables, no son tan confiables, que uno diga, pucha, en esta se me va a descompensar. Yo he operado córneas muy límites que han ido muy bien y hasta ahora están transparentes. Y como dice Wilder, de repente tenemos una córnea que aparentemente está buena, se operan y se descompensa, ¿no? O sea, existen otros factores que tenemos que tener en cuenta. Definitivamente, ustedes, cuando enfrenten una catarata, tienen que ponerse en la real dimensión de que si en sus manos es mejor hacer una catarata con facoemulsificación o una catarata con extracapsular. O sea, si en mis manos este tipo de catarata va mejor con una extracapsular, pues no lo pienso, le hago una extracapsular. Si en mis manos va a ir bien una faco, le hago una faco. O sea, hagan la mejor técnica que les permita una mejor predictibilidad en sus manos y con una técnica que permita una menor pérdida de células endoteliales. O sea, más o menos así va la disquisición de cuándo es. Los protocolos ya sabes, o sea, menos de 700 células, la chance de que se te descompense es altísima y obviamente tenemos que planificar con el paciente a decirle, oye, te puede pasar esto y en el corto plazo hay que hacerte un trasplante. O sea, tiene que saber eso de ahí, ¿no? Excelente, doctor Felipe. Más preguntas tenemos. ¿Prefieren convertir en mini-nuc o en extra una faco? Bueno, yo lo que hago... Wilder, bueno, sí. No, lo que particularmente yo hago diferente a Felipe, ¿no? Yo hago una extracapsular. Pero eso depende del cirujano, pues si ha adquirido una destreza o ha hecho más las mini-nuc, ni hablar, que lo haga mini-nuc. Y el que tiene más experiencia en extracapsular, que haga la extracapsular, no hay problema. Eso es variable. Felipe. Yo sí lo que hago es, por ejemplo, fíjense, cuando uno tiene una complicación y se rompe la cápsula posterior, el ojo queda un poco hipotónico. Entonces va a ser bien difícil hacer inclusive las incisiones para poder hacer una extracapsular. Entonces, para manejar este tipo de cosas, yo ya me acostumbré a hacer un túnel, no surco, sino un túnel, que me permite, ya calculando lo que me falta por extraer del caso que se complicó, una incisión lo suficientemente grande como para poder extraerlo sin problemas, cerrarla con un solo punto y terminar lo que estaba haciendo por las incisiones corneales que he planificado hacer. Entonces yo sí hago lo mismo, ¿no? Hago una peritomía, trato de limpiar toda la zona de la esclera. Con un ojo hipotónico se puede manejar muy bien, con un Crescent uno hace una incisión en el tamaño y en la forma que uno plantea para lo que queda de lo que uno tiene que extraer del ojo, y hace un túnel con mucha facilidad. No es tan fácil, hay que tener cierta destreza, no es tan fácil hacerlo realmente,
pero es mucho más predecible que, en mis manos que una extracapsulada. O sea, es mucho más trabajo, digamos, ¿no? Hacer una extracapsular que hacer ese tipo de incisiones que uno puede medir a priori, ¿no? Perfecto, doctor Felipe. Nos pregunta el doctor Miguel Rondón, ¿tiene alguna experiencia con UltraChopper? ¿Han usado UltraChopper alguna vez? Sí. No, yo nunca he usado. Nosotros tuvimos la suerte, el doctor Scaff vino y nos visitó en el hospital y nos trajo un par de UltraChoppers, le encargamos que nos trajera, y aprendimos a usarlo en el Carrión. Y tenemos ahí el UltraChopper, lo tenemos de modelo como si fuera un museo, porque el problema del UltraChopper para mí era tener dos piezas de mano cargadas, pues, o sea, el UltraChopper es un tip, o sea, es un tip de Faco que ha sido modificado y que es un cuchillo realmente, un cuchillo eléctrico, ¿no? Pero ya, ok, haces los surcos, todo, doblas, todo, partes, todo, pero después tienes que agarrar, sacar ese tip, poner tu tip de Faco, poner tu capuchón y nuevamente entrar a la Faco, a no ser que tengas otra pieza de mano ya cargada y entras a hacerlo. O sea, para mí ese tiempo era valioso, entonces como que no le vi mucha practicidad a eso, ¿no? Ok, yo lo que haces con el UltraChopper lo puedes hacer de otras formas y de repente es mucho más práctico realizarlas, ¿no? No sé, eso cree, como yo siempre le digo a los chicos, acá no se trata de un concurso de qué tanto hago más o qué tanto hago menos, sino de hacer bien las cosas. O sea, una cosa que ha dicho Wilder es cierto, o sea, y Martín, una persona que hace cirugía tiene que tener en su cabeza y en su bagaje el conocimiento para poder aplicar las diferentes técnicas y mezclarlas de tal forma que el resultado sea el óptimo para el paciente. No interesa si no fue depurada tu técnica de un stop and chop, si tú tuviste que hacer un surco y después convertiste a hacer un divide y conquista y te salió perfecto, enhorabuena, no tienes por qué sentirte mal, o sea, hiciste una buena Faco, eso es lo que al final importa, ¿no? Excelente. El doctor José Antonio Rojas nos pregunta, ¿qué maniobras ustedes creen que son peligrosas para que realice un residente en formación? ¿Qué maniobras que podría realizar un residente en una FACO podrían considerarse como peligrosas? Que sean peligrosas. ¿Sabes cuál es la maniobra más peligrosa del residente? Es que no sepa realmente sus limitaciones. Es cierto. Ok, el residente que no sabe sus limitaciones es un James Bond. O sea, pero así con todas sus letras, ¿no? O sea, lo que pasa es que maniobras hay desde la incisión, maniobras hay desde la rexis, de la hidrodisección. O sea, el simple hecho de que el residente no sepa poner una cánula y fijarla adecuadamente a una jeringa, te puede complicar un caso en una. O sea, tiene que el residente primero practicar muchísimo. O sea, si quiere evitar esas maniobras difíciles, tiene que practicar muchísimo un ojo chancho. Ahora tenemos la facilidad de tener un simulador en Lima, para todo el que desee, va a comenzar a funcionar ya pronto. Este 25 de mayo tenemos una presentación del simulador. Entonces vamos a poder tener la chance de que nuestros residentes ya no tengan esas maniobras difíciles porque justamente las practicaron antes. O sea, la peor cosa que puedes hacer es querer practicar algo en un ojo de un ser humano que está buscando un resultado positivo para su vida, ¿no? O sea, eso es el mayor riesgo que puede tener, no el residente, sino el paciente en manos de alguien que, como decimos nosotros, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces hay que a los tutores nos corresponde orientarlos y guiarlos para que justamente sus movimientos sean los mejores posibles dentro del ojo. Perfecto. Así es, como menciona Felipe, ¿no? O sea, uno como médico, ya tiene que conocer sus limitaciones. Hay residentes, o hay médicos que ingresan a ser oftalmólogos, pero no todos van a ser cirujanos también. Entonces, el que uno tiene que conocerse. Yo he visto varios residentes ya en formación y he visto residentes que sí han aceptado
que no son para la parte quirúrgica. Lo bueno que la oftalmología es muy amplia, hay mucha parte clínica, hay mucha parte que hacer en cuanto a exámenes de diagnóstico, etcétera, que hay mucho trabajo para todos. Yo creo que uno tiene que conocerse a sí mismo y aceptar sus limitaciones y no ser muy atrevidos, pues, ¿no? O sea, no hay que atreverse mucho porque la ignorancia es muy atrevida y puede traer muchas complicaciones, ¿no? Y a futuro uno puede terminar mal. Entonces yo siempre a los residentes, uno sabe quién tiene pasta quirúrgica y se le orienta. Al que no tiene, se le orienta también para que lo acepte bien y se dedique a otra parte. La oftalmología no es solamente operar, ¿no? Hay muchas cosas más que hacer para que no se sientan mal. Bueno, al final el oftalmólogo actualmente pues se dedican varias subespecialidades que son muy interesantes y muy satisfactorias también. Así es, y como sabemos, la facomulsificación es una secuencia de pasos, ¿no? En el cual cada uno depende del anterior, y si el anterior salió mal, pues todos los que vienen van a salir igual de mal. Solamente quería mencionar, Laura, una cosa que se me quedó en el tintero, ¿ya? En las técnicas en todas las técnicas donde tenemos que hacer hidrodisección, la hidrodisección a veces se hace muy sencilla y a veces es muy difícil de hacer. Pero en teoría, si uno no la hace, tampoco tiene por qué preocuparse, ¿ok? O sea, existen técnicas en las cuales uno, aún no teniendo un núcleo que ha rotado, uno podría fácilmente fracturar el núcleo y allí nuevamente intentar la hidrodisección. Esa técnica se llama técnica antibloqueo y sirve muchísimo, ¿no? Los residentes podrían aprovecharse de esta, o sea, uno hace la rexis y uno intenta su hidrodisección y le metes 2 litros de agua y no rota el núcleo, y te desalientas, pues no dice, pucha, ¿y ahora qué hago? Uno puede partir el núcleo, o sea, con las técnicas que hemos visto ahora, puede partir el núcleo, por ejemplo, un stop and chop, partir el núcleo, y una vez que lo partió, simplemente sacas la pieza de mano y metes tu cánula por la incisión principal y haces una nueva hidrodisección. Y te vas a dar cuenta que es muy fácil y con mucha tranquilidad porque el líquido ya no va a quedar atrapado entre la corteza y la cápsula posterior, que podría romperla. Y eso permite que uno pueda rotar el núcleo sin ningún problema después y continuar con la facomulsificación sin ningún problema. O sea, son cosas que van a poder aprender los chicos durante su preparación, ¿no? Excelente, doctor. Muy bien. Yo quería hacerles una pregunta que yo se las hago en realidad a todo facólogo. En el momento del chopeo, bueno, sabemos que es un juego entre el vacío y el poder, ¿no? ¿Qué parámetros de vacío y poder ustedes consideran óptimos tanto para una catarata blanda y para una catarata dura, ¿no? Sabiendo que es algo muy customizable en los intermedios, ¿no? Pero un aproximado de parámetros a la hora de chopear. Mira, depende del equipo que estás utilizando, ¿eh? Porque el Infinity, yo utilizo Infinity también el Centurion, y es muy diferente. Por ejemplo, con Infinity yo utilizo un poder hasta de 100 para poder manejarme rápidamente, pero con el Centurion tengo que bajarlo a 60 o a 50 como tope máximo para no excederme porque tiene mucha potencia. Ahora, en cuanto al vacío, el vacío, cuando estamos en pleno agarrar el fragmento, se puede decir, estamos en pleno chopeo, yo me voy hasta 400 como máximo, 450, y el flujo más o menos un 10% de esto, ¿no? La décima parte, mejor dicho. Si es 400, le pongo entre 35, 40, etc. Y todo va a depender de cómo vas en el momento. Y la altura, todo depende de la altura, ¿no? Si vemos que tú pones la punta de faco y estás en una altura de 80 y el cristalino se te va como submarino un milímetro abajo, ya da miedo, dices, no, hay que bajar la altura porque está muy, muy blando, o te das cuenta recién de que ha sido vitrectomizado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el vacío va a variar, ¿no? O sea, yo, como le dije, hasta 400 puedo usar, y la décima parte hago mi flujo, y mi poder varía, pues, dependiendo del equipo que estoy utilizando, ¿no?
Ujú. Cuando lo que hay que recordar para esto es importante varios detalles, ¿no? Por ejemplo, hemos partido las dos mitades y queremos ahora chopear cada mitad, ¿cierto? Entonces, necesitamos fuerza de sujeción. La fuerza de sujeción se la va a dar el vacío. O sea, nuestro vacío, como dice Wilder, dependiendo de la máquina, porque me dirás, oye, pero si tengo un Stellaris es una cosa y si tengo un Centurion es otra cosa. Una es Venturi y otra es peristáltica, o sea, pero en general el vacío lo subes y de repente en una de ellas va a estar en 300, podría ser el Stellaris va a 300, y en el Centurión, que está acostumbrada a usar vacíos altos, puede decir hasta 400, 450 sin ningún problema. Entonces, ya tienes tu fuerza de sujeción, ¿ok? Tú quieres entonces entrar dentro de la catarata para poder hacer que la punta se ocluya para lograr ese vacío alto. Quien te va a dar la fuerza justamente para que entre el tip dentro del cristalino que estamos frente a nosotros y que puede ser blando, moderado o duro. Entonces ahí tú vas a ver ante tu cirugía que, por ejemplo, si tú estás usando torsional, ¿no? El movimiento de la punta es de esta forma. Son 2 grados, pero se mueve de esta forma. Y eso hace mucho más difícil. Muchos médicos tienen muchísimos problemas para poder empalar un fragmento cuando están usando torsional. Entonces, ahí comenzamos en la posición 3-2 del pedal. Cuando estamos en posición 2, al final tenemos todo o sea, la aspiración, o sea, el flujo de aspiración es el máximo seteado, ¿cierto? Si nosotros hemos seteado, por ejemplo, 40 centímetros por minuto, cuando estamos en posición 2, ya casi en 3, ese va a ser nuestro flujo. O sea, vamos a tener mucha turbulencia en la cámara anterior, de tal forma que todos los pedazos van a querer irse a la punta. Esa fuerza de atracción la vas a tener allí. Entonces, no necesitas, cuando el pedazo es muy grande, tú te has acercado al pedazo, ese flujo lo vas a necesitar para después. Pero en este momento lo que necesitas es meterte dentro del fragmento. Entonces, allí, si tú le pones poder muy alto, lo que va a provocar esto es simplemente una repulsión mayor y no vas a lograr tu objetivo porque le va a ganar al vacío que le has puesto para poder sujetar ese pedazo. Entonces tendrás que bajarle un poco el poder, probablemente tengas que hacer una modulación en pulsado y con una cantidad de pulsos menor para que el bamboleo o el chattering no se dé, o usarás un burst con una cantidad de milisegundos que van a ser más grandes y más pequeños de acuerdo a lo que tú quieras en ese momento estar. Con 100 milisegundos de on probablemente puedas ingresar fácilmente al pedazo y mantenerlo en sujeción y recién chopearlo. Ojo que eso mucho depende de tu pedal 3-2, o sea, esa posición de posición 3 en 1, si estás en fijo o estás en lineal, hace la diferencia. Porque si tú pones Faco fijo en posición 3, no va a interesar en qué porción de la posición 3 te pongas el pedal y vas a tener una gran cantidad de ultrasonido dispensando que va a hacer que se suelte el pedazo. O sea, muchas veces eso hace que uno diga, pucha, no puedo empanar para poder chopear, porque no me he empapado con los parámetros que tengo que usar para este tipo de catarata. O sea, darte unos números va a variar mucho de lo que tú quieras, pero lo que tienes que mesurar es qué tipo de dureza tiene tu cristalino, qué tipo de tamaño de fragmento tienes ante ti y tu posición de los pedales, llevarlas a manejarlas adecuadamente en esa interfase 3-2, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y yo creo que también a veces muchos de los residentes en formación olvidan que el Faco nos hace un sonido particular cuando la punta está ocluida y cuando se ha formado el vacío cuando la punta ha empalado, ¿no? Entonces, también hay que estar atentos al sonido de oclusión de la punta, que significa empalamiento. No solamente, eso es importante, Laura, porque la oclusión no necesariamente significa que tú tienes el pedazo
en la punta, sino que puede estar obstruida esa punta. Y si la posición de tu FACO tú agarras y dices, estoy en CHOP, donde el IP no está activado, no tienes esa ráfaga de ultrasonido longitudinal que hace que se suelte la punta y tu punta va a sonar siempre ocluida porque no has tenido esa oportunidad de soltarla. Entonces, es importante familiarizarse con los sonidos, pero también con las particularidades de cómo hemos programado la máquina para que nos dé la mejor performance que nosotros queremos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Edgar Fernández, para culminar, nos pregunta, ¿es necesario o creen necesario medicar al paciente, premedicar al paciente antes de la FACO? ¿Usan acetazolamida? ¿O algún otro medicamento antes de la FACO? Particularmente, solamente premedicar en este caso por el riesgo de hipertensión ocular, ¿no? Solamente utilizo manitol en casos de córneas pequeñas o cámaras muy estrechas que sé que me van a traer algún problema para trabajar. Solo en esos casos yo premedico, ¿no? Porque en otro caso no acetazolamida menos porque va a demorar, ¿no? Tendría yo que darles 4 o 5 horas antes. En cambio, sí utilizo acetazolamida en determinados casos, cuando las córneas son pequeñas o las cámaras son muy estrechas, sé que me va a traer algún problema el ojito, le pongo manitol unos 150, 200 centímetros cúbicos, media hora antes de la cirugía, le digo al anestesiólogo que le pase manitol, y sí tengo algunas ventajas en ese aspecto, ¿no? Totalmente de acuerdo con o sea, cámaras estrechas o pacientes con glaucoma, uso manitol para prepararlos, ¿no? Pero aparte de eso, no uso la acetazolamida para nada. Perfecto. Y obviamente siempre usamos anestesiólogo, o sea, eso sí es importante en toda... El hecho de tener anestesiólogo al costado cambia nuestra vida porque nos permite despreocuparnos de otras cosas que antes nos preocupábamos más, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Wilder, doctor Felipe, por tan excelentes ponencias, muy didácticas, dirigidas a oftalmólogos y residentes. Ahora vamos a proceder con el sorteo de los 2 libros. FACO CHOP. Buenas noches, doctora. Hola, Yuri. A ver, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Mucha suerte a todos. Serán 2 ganadores. Muy bien, tenemos al doctor Freddy del Carpio y a la doctora Miss Lady Rodríguez González. Por favor, les vamos a escribir el número telefónico en el cual se deben comunicar para poder recoger su premio. Yuri, ¿me ayudas con el número por el chat? Sí, doctora. Al 960-057-495. 495. Ahí les escribí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos tenerlo en la próxima edición del curso Norfaco. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.